Un antiguo lienzo parecía condenado al olvido, Madre Santísima, aunque el tiempo haya borrado tus colores, jamás borrará el amor que sentimos por ti. pero el cielo tenía preparado un milagro que cambiaría la historia. ¡Miren! ¡La Virgen está hermosa! Bendito sea Dios. Corría la segunda mitad del siglo XVI. Hacía pocas décadas que el Evangelio había comenzado a extenderse por las tierras del nuevo reino de Granada, donde convivían los pueblos indígenas y los colonos españoles. Eran tiempos de grandes desafíos. Había que anunciar la fe, construir comunidades cristianas y enseñar el amor de Dios a personas de culturas muy diferentes. En medio de aquella misión evangelizadora, la Santísima Virgen comenzó a preparar discretamente una historia que, siglos después, seguiría fortaleciendo la fe de millones de personas. En el año 1562, don Antonio de Santana, encomendero de la región de Chiquinquirá, deseaba que en la pequeña capilla de su hacienda hubiera una imagen de la Virgen María que ayudara a los habitantes del lugar a crecer en la devoción al Santo Rosario. Deseo que la Madre de Dios permanezca siempre entre este pueblo. Donde María es recibida, Cristo nunca deja de reinar. Para ello acudió al pintor español Alonso de Narváez, reconocido por su trabajo artístico y su profunda fe. Cada pincelada parece hecha con oración. Que quienes contemplen esta imagen descubran el amor de la Madre de Dios. Narváez recibió el encargo de pintar sobre una sencilla tela de algodón una representación de la Virgen del Rosario. En el centro colocó a la Santísima Virgen sosteniendo con ternura al niño Jesús. A un lado representó a San Antonio de Padua, protector elegido por el encomendero, y al otro a San Andrés Apóstol, patrono del sacerdote doctrinero de la región. No imaginaba el artista que aquella obra humilde llegaría a convertirse en una de las imágenes marianas más veneradas de todo el continente americano. El lienzo fue colocado con alegría en la capilla de Chiquinquirá. Contemplemos a María que siempre nos conduce hacia su Hijo. Ruegue por nosotros, Santa Madre de Dios. Durante varios años, los fieles acudieron allí para rezar, participar en la Santa Misa y encomendar sus necesidades a la protección maternal de María. El Santo Rosario comenzó a ocupar un lugar especial en la vida de muchas familias que aprendían a contemplar la vida de Jesús de la mano de su madre. Pero con el paso de los años llegaron también tiempos difíciles. La capilla fue quedando abandonada, la humedad comenzó a deteriorar las paredes y el humo de las lámparas fue oscureciendo lentamente la pintura. El viento, el polvo y la lluvia hicieron que los colores desaparecieran casi por completo. La tela empezó a romperse y muchos pensaron que aquella imagen ya no tenía ningún valor. Finalmente, el lienzo fue retirado de la capilla y llevado a un lugar donde permaneció olvidado durante algún tiempo. Para la mayoría era simplemente una pintura vieja e irrecuperable. Nadie podía imaginar que precisamente cuando todo parecía perdido, el cielo estaba preparando uno de los milagros marianos más hermosos de la historia de América. Fue entonces cuando apareció en escena una mujer de profunda fe, María Ramos. Viuda, humilde y llena de confianza en Dios, llegó a Chiquinquirá buscando comenzar una nueva etapa de su vida. Al encontrar aquella antigua capilla casi en ruinas, sintió un profundo dolor al ver el estado del lienzo de la Virgen. Madre Santísima, aunque el tiempo haya borrado tus colores, jamás borrará el amor que sentimos por ti. Madre Santísima, enséñanos a permanecer siempre cerca de tu Hijo. Confiamos en tu amor de madre. Lejos de despreciarlo, decidió limpiarlo con cuidado y colocarlo nuevamente en un lugar digno, convencida de que María jamás abandona a sus hijos, aunque muchas veces sean ellos quienes la olviden. Cada día, María Ramos entraba en aquella capilla sencilla para rezar el rosario. No pedía grandes prodigios. Solo hablaba con la Virgen como una hija conversa con su madre. Sus oraciones, unidas a las de otros creyentes sencillos, fueron preparando silenciosamente el momento que cambiaría para siempre la historia de Chiquinquirá. El tiempo ha borrado casi toda la imagen. Pero jamás podrá borrar la fe de quienes siguen amando a la Madre de Dios. Llegó finalmente el 26 de diciembre de 1586, un día que quedaría grabado para siempre en la memoria del pueblo cristiano. Aquella mañana,
María Ramos se encontraba nuevamente en la humilde capilla, acompañada por una mujer indígena llamada Isabel y por su pequeño hijo Miguel. Como tantas otras veces, habían ido simplemente a rezar. Mientras permanecían en oración, ocurrió algo completamente inesperado. El niño fue el primero en levantar la mirada hacia el lugar donde estaba colocado el viejo lienzo y... ¡Miren! ¡La Virgen está hermosa! Bendito sea Dios. Las dos mujeres volvieron inmediatamente la vista hacia la pintura y quedaron profundamente conmovidas. Ante sus ojos, la imagen que durante años había permanecido desgastada, casi borrada y sin color, aparecía ahora completamente renovada. Los colores habían recuperado una intensidad imposible de explicar. El rostro de la Santísima Virgen resplandecía con una belleza extraordinaria. El niño Jesús, San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol podían distinguirse con absoluta claridad. La tela, que antes presentaba un grave deterioro, mostraba un aspecto admirable que ninguna mano humana había podido realizar. Las dos mujeres cayeron de rodillas, incapaces de contener las lágrimas. No estaban contemplando una pintura recién restaurada por un artista. Eran testigos de un signo que solo podía comprenderse desde la fe. La noticia comenzó a extenderse rápidamente por toda la región. Madre, acompáñanos siempre. La Virgen siempre conduce nuestros corazones hacia Jesucristo. Los habitantes de Chiquinquirá acudían uno tras otro para contemplar con sus propios ojos el prodigio. Muchos llegaban movidos por la curiosidad, otros llevando en el corazón enfermedades, sufrimientos familiares o profundas preocupaciones. Con el paso de los días comenzaron también a multiplicarse los testimonios de personas que experimentaban consuelo, paz y favores especiales. Cada paso nos acerca a nuestra Madre. Después de encomendarse a la Santísima Virgen delante del milagroso lienzo, las autoridades eclesiásticas iniciaron una investigación prudente, como ha hecho siempre la Iglesia ante hechos extraordinarios. Se escuchó el testimonio de quienes habían presenciado el acontecimiento. Se examinó cuidadosamente el estado del lienzo y se recogieron numerosos relatos de gracias recibidas. Después de un serio discernimiento, la devoción fue creciendo con la aprobación de la Iglesia. Poco a poco, Chiquinquirá dejó de ser un pequeño poblado para convertirse en uno de los grandes centros de peregrinación del continente. Durante los siglos siguientes, miles y luego millones de peregrinos emprendieron largos caminos para ponerse bajo el amparo de la Virgen. Campesinos, indígenas, familias enteras, religiosos, gobernantes, ancianos y niños llegaban llevando en el corazón sus alegrías, sus enfermedades, sus lágrimas y sus esperanzas. Muchos recorrían enormes distancias a pie, rezando el Santo Rosario durante el camino. Otros ofrecían sacrificios como expresión de amor a la Madre de Dios. Todos encontraban en aquel santuario un lugar donde experimentar que María continúa llevando a sus hijos hasta Jesús. La devoción creció tanto que el pueblo comenzó a dar a reconocer espontáneamente a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como madre y protectora de toda la nación. Finalmente, el 9 de julio de 1919, en una solemne celebración llena de fe y gratitud, la Iglesia proclamó oficialmente a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. Con inmensa alegría proclamamos a Nuestra Señora, patrona principal de Colombia. ¡Viva la Virgen de Chiquinquirá! ¡Viva nuestra Madre! Aquel reconocimiento no hacía sino confirmar lo que el pueblo creyente llevaba siglos viviendo en su corazón: que María había acompañado la historia de aquella tierra con una ternura verdaderamente maternal. Hijo María siempre nos conduce hasta Jesús. Gracias, Madre. Hasta el día de hoy, el santuario de Chiquinquirá continúa recibiendo peregrinos de todas partes. Algunos llegan para agradecer un favor recibido. Otros buscan fortaleza en medio de una enfermedad. Muchos simplemente desean permanecer unos momentos bajo la mirada amorosa de la Virgen. Y el mensaje sigue siendo el mismo que comenzó con aquel lienzo aparentemente perdido. Cuando todo parece desgastado, Dios puede renovar lo que parecía imposible de restaurar. María sigue conduciendo a sus hijos hacia Cristo, recordándonos que nunca estamos solos
y que la esperanza jamás debe apagarse. Desde hace siglos sigue llevando a sus hijos de la mano hasta el corazón de su Hijo Jesucristo. La historia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es mucho más que el relato de un milagro ocurrido hace siglos. Es una invitación permanente a mirar nuestra propia vida con esperanza. A veces sentimos que nuestro corazón se parece a aquel antiguo lienzo, desgastado por las preocupaciones, marcado por las heridas, oscurecido por las decepciones o por el peso del pecado. Hay momentos en los que creemos que ya no queda nada hermoso en nosotros y que jamás podremos volver a empezar. Sin embargo, el milagro de Chiquinquirá nos recuerda que Dios nunca da por perdido a ninguno de sus hijos. Allí donde los hombres solo veían una tela envejecida, el Señor quiso manifestar su poder por medio de la intercesión de María. De la misma manera, cuando nosotros pensamos que todo está acabado, el cielo sigue obrando silenciosamente. Dios puede devolver la luz a un corazón apagado, la paz a una familia dividida, la esperanza a quien vive desanimado y la fe a quien se ha alejado de Él. También llama la atención que el milagro no ocurrió en un palacio ni ante personas importantes. Sucedió en una humilde capilla, durante la oración sencilla de una mujer que confiaba plenamente en la Virgen. Esto nos enseña que Dios mira la humildad y escucha la oración perseverante. Ninguna oración hecha con amor se pierde. Tal vez no veamos la respuesta de inmediato, pero el Señor siempre actúa en el momento oportuno. María Ramos no intentó reparar el lienzo con sus propias fuerzas. Simplemente lo limpió, lo colocó con respeto y siguió rezando. Qué hermosa enseñanza para nosotros. Hay situaciones que no podemos solucionar solos. Hay heridas que solo Dios puede sanar. Nuestra misión es acercarnos a Él con confianza, poner nuestra vida en sus manos y dejar que su gracia haga lo que nosotros no podemos hacer. Hoy vivimos en un mundo donde muchas personas han perdido la esperanza. Hay familias rotas, corazones cansados, jóvenes que buscan sentido para su vida y ancianos que se sienten olvidados. Frente a todo ello, la Virgen de Chiquinquirá sigue repitiéndonos que nunca dejemos de mirar a su Hijo. Ella no ocupa el lugar de Jesús. Al contrario, nos conduce siempre hacia Él, como la madre que toma de la mano a sus hijos y los lleva al encuentro del Salvador. Quizá hoy tú también necesites un milagro. Tal vez no sea un milagro visible como el de aquel lienzo, sino uno mucho más profundo. Recuperar la paz, reconciliarte con alguien, volver a creer, aprender a perdonar o descubrir nuevamente la alegría de vivir. No tengas miedo de poner esa intención en el corazón de María. Ella conoce tus lágrimas antes de que las derrames y presenta cada una de ellas ante su Hijo. Cuando contemples a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, no pienses solamente en un lienzo que fue renovado hace más de 4 siglos. Piensa también en tu propia historia. Quizá haya partes de tu vida que hoy parecen apagadas, sueños que crees perdidos, heridas que todavía duelen, o cargas que llevas en silencio. Recuerda que para Dios nada es imposible. La misma madre que acompañó con amor a aquellos sencillos creyentes en Chiquinquirá, continúa caminando junto a nosotros. Ella sigue sosteniendo nuestra mano cuando el camino se hace difícil. Sigue secando nuestras lágrimas cuando el dolor parece demasiado grande. Y sigue señalándonos, con infinita ternura, el camino que conduce a Jesucristo. No dejes nunca de rezar el Santo Rosario. En cada Ave María hay un acto de confianza, un paso más hacia Jesús y un abrazo de la Madre que jamás abandona a sus hijos. Tal vez el milagro que esperas no llegue como tú lo imaginas, pero puedes tener la certeza de que María nunca deja de interceder por quienes acuden a ella con un corazón sincero. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá renueve también nuestra fe, fortalezca nuestras familias, consuele a quienes sufren y nos enseñe a confiar siempre en el amor de Dios. Y que, al igual que aquel antiguo lienzo volvió a resplandecer con una belleza inesperada, también nuestra vida refleje cada día más la luz de Cristo. Amén.
Recordemos que la fe es un faro que ilumina incluso en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este momento de conexión. Si deseas seguir recibiendo estas gotas de misericordia, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es una bendición.